un podcast de Cooperativa. Esto es El Desolado, la historia de Osvaldo el Gitano Rodríguez. Voy a empezar por una canción que tiene mucho que ver con Marta, porque fue escrita cuando yo estaba alojado por la fuerza en el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, y Marta me... Capítulo 2. Pájaros sin mar. Me regaló una guitarra. Entonces con esa guitarra yo escribí esta primera canción, octubre de 1973, canción de Ezeiza. Osvaldo, como muchos músicos de la nueva canción chilena, se vio obligado a escapar del país. El golpe de estado a cargo de las fuerzas militares para derrocar al gobierno de Salvador Allende se había dado inicio en el mismo Valparaíso. Les habla el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso. Y así fue un ermitaño en una gran ciudad, en ásperas historias de mí mismo. Durante los primeros días tras el golpe, uno de los principales objetivos del régimen militar fue la detención de músicos que habían colaborado con el gobierno de la Unidad Popular. Víctor Jara fue salvajemente torturado y asesinado. Ángel Parra fue detenido en el Estadio Nacional y luego trasladado al campo de prisioneros de Chacabuco, mientras que miembros de Quilapayún e Inti Illimani se vieron exiliados en un parpadeo. El gitano, en tanto, se vio obligado a planificar su escape. Y el miedo era una cosa tremenda, entonces lo venían a buscar a la casa acá a Playa Ancha y también a una casa, y nosotros vivíamos ahí ya, y claro, yo salí a trabajar un día y la Ana María me cuenta que llegaron los milicos, y abrieron la puerta, qué sé yo, y estaban buscando. Tal vez el tiempo siga marchando sin parar y el mundo no se duela de nosotros. En los primeros días, Osvaldo se mantuvo oculto en la casa de un amigo pintor de Viña del Mar. Vivía con el sigilo de que cualquier golpe en la puerta puede ser el último. Pero el destino le tendió una mano en pleno plan de Valparaíso. Un encuentro inesperado con un viejo amigo sería la llave para salir de la quinta región y finalmente del país. Desordenando el tiempo. Sin decirle a nadie, el primer paso fue cruzar la cordillera. En Buenos Aires estuvo recluido cerca de un mes en el cuarto piso del Hotel Internacional de Ezeiza. Un piso destinado exclusivamente para 115 chilenos que buscaban escapar de la dictadura. Tras varios días detenido en tierras trasandinas, se le dieron dos opciones: irse a vivir a las provincias rurales de Argentina o viajar hasta la República Democrática Alemana. Esta sería su siguiente parada. Me voy por el camino que acaba de empezar, voy a sembrar al viento mis historias. Cuando el sol se despierte me volveré a esperar que acaben de encontrar mi paradero. Cómo tejer tu nombre con hilos de verdad sin extraviarme adentro de mí mismo. Cómo seguir a solas arando sin final en la temible tierra del exilio. El gobierno de la RDA acogió cerca de 2.000 chilenos después del golpe militar, uno de ellos Osvaldo. Durante su estadía el año 1974 tendría un encuentro inesperado. Nos volvimos a ver después del golpe, casi un año después, en Berlín Oriental, en la RDA. Nos encontramos ahí. Ya en el 74, dice usted.
Eso era en el 74, claro. Ahí nos encontramos en la plaza Alexanderplatz. Nos encontramos de casualidad en una noche. Yo estaba en ese momento trabajando con Isabel Parra. Patricio Castillo ya había dejado Quilapayún y desde el inicio de 1970 tocaba a dúo con Isabel Parra. Este encuentro fue muy casual, pero nosotros teníamos un concierto muy cerca de Sarlaza, en un teatrito. El concierto se trataba de la cuarta versión del Festival de la Canción Popular. Aquí se reuniría también los Inti Illimani y Quilapayún. Sí, a boquejarro en la plaza, ¿no? Y claro, por supuesto que fue una gran sorpresa y una gran alegría encontrarnos vivos, entre otras cosas, porque ya sabíamos de los que estaban muertos también. Y ese encuentro que tienen ahí en el 74 después, ¿qué pasa con ese encuentro después? ¿Va a verlo al teatro? Claro, o sea, lo invitaba al teatro al tiro. O sea, yo le dije, tenemos que ir para allá. O sea, vente al concierto con nosotros y te hacemos un hueco para que cantes. Los organizadores no estaban muy de acuerdo, porque, bueno, que en este gallo no lo conocían, no sabían quién era, etcétera. Nosotros lo presentamos y todo, pero no querían. Entonces la Chabela, que era muy para la charla, como siempre, dijo, bueno, si no canta el gitano, yo tampoco. Así que cantó el gitano. Durante los años de exilio, el apodo de gitano se encarnaría cada día de manera más prominente. París, Madrid, Praga, Volterra, Bardolino, Rostock son algunos de los paraderos por los que Osvaldo residió durante los 16 años fuera de Chile. Eso sí, gitano. Bueno, sí, viajando siempre, claro. Es decir, lo que pasa es que esto de gitano, que fue una broma de la Escuela de Bellas Artes hace muchos años atrás, se transformó en una premonición grande, ¿no? Seguirle el paso entre todos estos países no era tan fácil. Muchos de sus conocidos tienen algunos vacíos entre sus paraderos. Pero acá las cartas serían clave para su comunicación con amigos y familiares. Correspondencia con usted, con Carlos Smith, era uno de los amigos porteños que tuvo que dejar. Más que nada contando lo que estábamos haciendo, donde aparecía la música porque éramos músicos, pero no era esencialmente de música, hablábamos de la gente, de cómo estaba cada uno en términos personales, de su vida. Con cada escrito se pueden seguir los pasos del gitano. Por ejemplo, en 1975 escribía desde Rostock, Alemania, un puerto que le gustaba porque se asemejaba a Valparaíso. Pero su estadía no duraría mucho. En 1976 escribía cartas desde París, Francia. Esta tal vez sería la nación donde se sintió más acogido. Osvaldo llegó hasta París, gracias a un amigo de la UNESCO. El viaje que había hecho hasta allí era más bien por una exposición de arte, pero su residencia se extendería unos años más, después de 1976, sobre todo porque iba acompañado de Viera. Viera fue su segunda esposa, una checoslovaca cuyo apellido ninguno de nuestros entrevistados puede recordar, ni pronunciar. Se habían conocido en alguno de los viajes que hizo el gitano a Praga. La Viera, una muchacha muy hermosa, muy simpática, pero que tenía 2 perros así, 2 lebreles, pero eran carísimos esos perros y unos perros muy complicados para vivir con ellos. Entonces andaba el gitano muy elegante, ¿no? Pero sin un peso, ¿no? O sea, este gallo, pero ¿cómo gitano? ¿Cómo lo vaya a hacer para vivir cómo vaya a alimentar a la Viera y a este par de perros? ¿Estáis locos? Vuélvete a la RDA, no seis gil, allá por lo menos tenéis plata, pero aquí tenéis que ganarte los porotos solitos, ¿no? Y la cuestión aquí es más complicada. No, bueno, ni cagando vuelvo, yo me quedo aquí porque le gustaba París. París también sería la ciudad que vería nacer su segundo álbum. Duerme, nejito, que tu mamá está en el campo, nejito. Te va a traer muchas cosas para ti. El registro es de Ignacio Rodríguez de Rementería, su primer hijo, fruto de su matrimonio con Chantal. Fue este año, en 1976, que lo vería por primera vez tras 3 años de exilio. Sería un viaje pequeño, en Niza, en la casa de un amigo argentino de Osvaldo. De esto, Ignacio recuerda. Duerme, nejito, que tu mamá está en el campo, nejito. Lo pasé chancho, la verdad. Lo pasé súper bien.
en esa visita. Creo que es nuestro momento de mayor vínculo, porque estuve un rato allá con él en una edad en que yo ya era suficientemente grande como para conversar, y ahí fue que me grabó cantando la canción de Silvio, que después metió en el principio de un track en un disco. Escuchábamos radio juntos, él cocinaba, salíamos a comprar, me hacía comprar pan en francés, yo no hablaba una palabra de francés, lo cual es una gran vergüenza para mí hasta el día de hoy. Y estuvo bueno. Como tengo muy buenos recuerdos de esa época, de ese viaje y de ese tiempo. Este registro fue incluido en Ignacio, Canción para mi hijo, el último track del disco Los pájaros sin mar, que fue lanzado en Francia en 1976, bajo el sello Le Chant du Monde. Y a diferencia del primer disco, sus canciones son más apagadas, letras melancólicas, covers y composiciones que probablemente dejaban entrever los sentimientos que guardaba desde su exilio. En este segundo disco, el primer track sería una versión alternativa de Valparaíso, aunque esta vez desde la añoranza al puerto. Valparaíso es uno de los puertos más interesantes de América Latina. Es una ciudad que trae... La grabación es parte del programa Peñas Latinoamericanas, un programa con música tradicional y folclórica de América Latina de la BBC. Yo creo que es un poco la nostalgia de Valparaíso que ha estado presente en muchas de mis composiciones y de mis escritos, en artículos, en incluso una novela. Pero yo creo que más bien es la búsqueda de Valparaíso. Es decir, yo creo que el emigrante, de cualquier tipo que éste sea, siempre lleva consigo esa tentativa de reubicarse arquitectónicamente, reubicarse espacialmente en su espacio perdido. Y yo te podría nombrar 4 o 5 ciudades que de noche o de día se parecen a Valparaíso, ¿no? En su exilio, Osvaldo parecía reconocer el puerto en cualquier rincón. Volver a la patria, saborear los mariscos de la caleta del Membrillo, caminar por el Plan o hablar con viejos amigos se convirtió en un gran anhelo para el gitano. Y al parecer donde iba era un embajador de la ciudad. Bueno, el gitano vivía enfermo de Valparaíso, como siempre, y entonces lo dibujaba, hacía canciones, y andaba transmitiendo con Valparaíso todo el tiempo. El gitano es el porteño más porteño que yo conocí, digamos. Él, yo creo que incluso, no sé si se consideraba chileno, se consideraba porteño de Valparaíso. Los porteños viven su porteñez con toda naturalidad, digamos. Es la gente que llega de afuera la que dice, oye, esta ciudad es... Escuchan a Jorge Culón, músico fundador del grupo Inti Illimani. Y al mismo tiempo Valparaíso es igual a todos los puertos del mundo, digamos. Uno se encuentra con Valparaíso en Nápoles, se encuentra con Valparaíso en Porto, en Marsella, en fin, en los puertos del mundo uno se siente, o en el Pireo, en Grecia. Uno llega a la ciudad y algo de Valparaíso está ahí viviendo. Los comienzos de 1976 trajeron la cara más académica de Osvaldo. Desde su juventud había estado ligado al mundo intelectual. De ahí sus estudios y ayudantías en arquitectura, letras, bellas artes. Es así como de 1976 a 1979, mientras vivía en París, realizó estudios en sociología de la literatura. Seguirá esta misma línea desde 1979 hasta 1981 en Checoslovaquia, donde realizó un doctorado en letras. El título de su tesis, La nueva canción chilena, continuidad y reflejo. Osvaldo era más bien un testigo privilegiado de este movimiento musical y sus investigaciones trajeron con ello recopilar archivos, cartas, cassettes, libros y realizar entrevistas. Pero tengo la sospecha de que él tenía, de alguna manera, cuando empezó a saberse del movimiento de la nueva canción chilena en Europa, en Francia especialmente, yo creo que el gitano desde acá se empezó a transformar como en el cronista de lo que pasaba, estando acá. También tenía noción de que la nueva canción chilena no era un movimiento que había quedado en el olvido. En Chile y Europa seguían resonando. Hay algunos conjuntos que se han desarrollado, hay conjuntos nuevos que han surgido, muchos conjuntos nuevos, pero una tremenda cantidad de conjuntos. ¿Eso es en Chile y afuera o afuera? En ambas partes. Y de hecho me lo escriben en las cartas. Las cartas dicen, seguimos cantando, seguimos el trabajo que ustedes dejaron emprendido. Se siguen cantando las canciones no comprometidas, porque no se pueden cantar, pero se cantan. Hay gente que canta Tiempo de Vivir, que cantan Valparaíso, que cantan canciones mías, La tumba de García Lorca, qué sé yo, en fin, porque se sienten identificados con esas canciones.
El seguir cantando era de dulce y agraz. Si bien había espacio para la música chilena en el exilio, el trabajo por buscarlos era de día a día. Si no era en un acto de solidaridad, era que un manager les consiguiera un espacio. Digamos, yo tuve actuaciones en Alemania que fueron extraordinarias, un contacto con el público extraordinario. ¿Por qué? Por la solidaridad o porque tal vez yo canto más o menos bien, no sé. Pero había una respuesta, muchas veces me hicieron repetir, qué sé yo. Muchas otras veces no entendieron nada y aplaudieron por pura solidaridad. Había de todo, ¿me entiendes? Toda clase de actuación. En Checoslovaquia fue mucho mejor el contacto con el público porque siempre fui invitado oficial y entonces tenía una traductora extraordinaria al lado mío que traducía todo lo que yo decía. Entonces yo contaba la canción, la historia de la canción, hablaba muchísimo, la gente se identificaba mucho con lo que yo hablaba, entonces yo cantaba y fantástico. Y aquí en Francia te puedo decir de todo, puedo decir desde cantar y que nadie te oiga, hasta cantar con un apoyo y con un recibimiento extraordinario de la gente, porque tú... Los conciertos lo hicieron viajar de ciudad en ciudad por el resto de los años. De país en país con su pasaporte con la letra L estampada, es decir, limitado para circular. Este le permitió viajar por Italia, Londres, España, Checoslovaquia, Francia, pero el documento marcaba la imposibilidad de ingresar a Chile. Un concierto de aquellos traería un nuevo cambio en su vida. Bueno, ahí lo mismo como que le dije abajo, como si hay alguna anécdota, los detalles, todo como que todo lo enriquece y hable absolutamente todo lo que quiera, no se prive de absolutamente nada. Sí. Bueno, entonces empiezo con la anécdota como nos conocimos, eso Claro. es lo más simple, ¿no? Sí. Ella le estaba contando que yo trabajaba en esos tiempos siempre como traductora, entonces hubo un congreso de la literatura chilena, así llamada del interior y del exterior. Quien habla es Silvia Rull, viuda de Osvaldo. La anécdota sobre cómo se conocen es en octubre de 1981. ¿Ahí se escucha mejor? Ahora sí. Decía que en esos tiempos trabajaba como traductora en casi todos los eventos que tenían, por lo menos que estaban en nuestra ciudad, pero también en otras de pronto. Y me pidieron ir a Frankfurt a este encuentro internacional o sea, la literatura chilena del interior y del exterior, se llama. Y del interior Silvia había vivido hasta cerca de los 15 años en Chile. Sus padres alemanes habían llegado a trabajar hasta Santiago. Por eso manejaba el idioma y su conexión con el país jamás había cesado. No quería ir porque tenía mucha pega en la universidad en esos tiempos, pero al final fui. Y Osvaldo tampoco no estaba previsto porque sí, le tocaba un viaje de Praga a París, entonces decidió interrumpir en Frankfurt para asistir. Y el primer día de la inauguración, que era una cosa así toda ceremoniosa, no llegó el grupo que tenía que hacer la inauguración, entonces le pidieron a Osvaldo que cantara y Osvaldo dijo que sí, pero que no hablaba alemán. Entonces ahí me pidieron a mí y después, años después, nos enteramos por unos amigos que estaban abajo en el público de que habían hecho una apuesta que cuántos años iba a durar el romance. Así que con eso empiezo con una anécdota. Cuando se conocen esa primera vez, ¿cómo que fue lo que pensó cuando lo vio? O sea, ¿le llamó la atención o...? No, fíjate, o sea, por eso me daba tanta risa esa apuesta, porque nosotros recién 3 días después pinchamos. O sea, en ese momento estábamos todos profesionales y serios, pero se ve que tiene que haber habido algo ahí que ya estaba flotando en el aire, ¿no? Como dice Silvia, aunque su amor no fue a primera vista, la relación de a poco se consolidó. Compartían gustos musicales, largas charlas nocturnas, una mirada intelectual de la vida y el sentido del humor. Pero como persona era muy chistoso, era de mucha talla y nos matábamos de la risa casi todo el tiempo. O cuando yo manejaba me decía de repente, oye Chinita, ¿tú te ríes en las filas todavía? Entonces, o sea, uno no se podía enojar mucho tiempo con Osvaldo. Entiendo. El romance llevó a que Osvaldo decidiera nuevamente cambiar su domicilio, pero esta vez a Alemania, junto a su Chinita. Aquí comenzaron a formar su vida, a realizar planes. A inicios de 1985 tomarían la decisión de vivir en Italia, en la cercanía de la ciudad de Volterra. La vida en Italia parecía más tranquila que su primera década en el exilio. Sin embargo, había un anhelo latente para Osvaldo, un anhelo que no podía dejar atrás: volver a Valparaíso.
En una recopilación de cartas entre 1984 y 1987, escribe: He visitado antiguas ciudades viejas y nobles y he visto un par de espectáculos, pero la verdad es que tengo la impresión de que debería pasar algo pronto, algo como un largo viaje, algo como volver al puerto y comer mariscos y beber contigo tanto, amigo perdido. No puedo negar que me cosquillean los pies cuando se habla de regreso. Pero los esfuerzos nunca cesaron. Soy aún más joven que Pinochet y sé que terminaré por ir a darme una vueltecita. En 1987 se le concedió el permiso de retorno. Con esto, Osvaldo el Gitano Rodríguez volvía al país. No se puede dejar sin que nos falten la brea, el viento sur, los volantines, el pescador de Jaivas. Estimados radioescuchas, queridos amigos de Valparaíso, les habla Osvaldo Rodríguez. Estoy en Londres, acabo de dar un concierto y desde aquí les estoy mandando un abrazo muy grande y diciéndoles que no se olviden del gitano porque ya llego muy pronto.